En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos con esta segunda charla de nuestro retiro. Con la ayuda de Dios, estamos meditando lo que es un acto en la divina voluntad. Como les venía diciendo, es de suma importancia conocer, entender, para no engañarnos. Ya les ponía yo ese ejemplo que hay muchos que han escuchado algo y entonces les parece que con solo decir en divina voluntad ya es suficiente y ya es eso, vivir en la voluntad de Dios. Y luego muchas otras cosas que va uno escuchando, y la verdad es que da mucho pesar porque incluso le hacen daño a lo que es realmente vivir en la voluntad de Dios. Seguramente a muchos de estos tienen tantas cosas que leer y tantas devociones que leer todos los escritos de Luisa les parece demasiado. Y creen que con leer algo ya con eso es suficiente para entender. Están muy lejos, porque si Jesús se preocupó de darnos todos estos escritos, todos los volúmenes de Luisa, es porque en cada palabra, en cada capítulo, había una enseñanza importante, una enseñanza divina. En verdad que la diferencia entre estos escritos y todos los demás que pueda haber es inmensa, verdaderamente inmensa. Y solo aquellos que van comprendiendo se van dando cuenta de la enorme diferencia. Y hablando de esta diferencia, tenemos este capítulo, también del volumen 34, que tiene fecha mayo 20 de 1936. Está Luisa escribiendo: mi pobre mente continúa girando en los actos de la divina voluntad, y pensaba dentro de mí, ¿cuál es la diferencia de quien llama a la divina voluntad en sus actos y de aquellos que hacen las obras buenas, pero no la llaman, no le dan el primer lugar en sus actos? Y mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho. Entonces, atención, diferencia entre quien llama a la divina voluntad y quien no la llama. Incluso personas que pueden hacer cosas buenas, pero que no llaman a la divina voluntad. Hay desde quien no la llama porque no sabe,
y otros que saben pero no se ocupan, no practican, no ponen manos a la obra en lo que han ido aprendiendo. Entonces Jesús le dice a Luisa y a nosotros: hija mía, no hay comparación entre uno y otro. El primero, llamando a mi voluntad en sus actos, se despoja de lo que es humano y forma el vacío en su querer humano para dar lugar a mi voluntad. Esta embellece, santifica, forma su luz en aquel vacío, después pronuncia su fiat creante y llama a vida su obrar divino en el humano. Y la criatura no sólo participa, sino que queda propietaria del acto divino, el cual posee la potencia, la inmensidad, la santidad y el valor divino que no se agota jamás. Por eso, en quien vive en nuestro querer, nosotros nos miramos y nos encontramos a nosotros mismos y a nuestros actos que nos honran y nos hacen corona. En cambio, aquellos que hacen obras buenas, pero no animadas por nuestro querer, nosotros no nos encontramos a nosotros mismos, sino al acto finito de la criatura, y como nosotros no sabemos tener nada del bien que ellas hacen donde no participen nuestros actos, les damos el mérito como pago. El pago no es propiedad que puede siempre producir. Por eso simboliza a aquellos que viven al día, que si bien viven trabajosamente del salario que tienen, pero no se hacen jamás ricos. Sienten siempre la necesidad de que les paguen su trabajo para vivir. Y si no trabajan, hay peligro de morir de hambre. Es decir, de no sentir la saciedad del bien, la vida de las virtudes, sino la escuálida miseria de las pasiones. En cambio, para quien vive en nuestro querer, todo es abundancia. Nosotros le decimos: toma lo que quieras, y cuanto más puedas tomar, más ponemos a tu disposición nuestras riquezas, nuestra luz, nuestra santidad, nuestro amor. Porque lo que es nuestro es tuyo, y lo que es tuyo es nuestro. No queda otra cosa que vivir y obrar juntos. Continúa el capítulo hablando Jesús de su ascensión, de la Virgen María, de todo lo que Jesús hizo y la Santísima Virgen, y de cómo no tienen otro pensamiento, otro querer, que el que todos sus hijos vivan en su voluntad. Pero estamos ahora deteniéndonos en el punto de la diferencia entre un acto hecho en la voluntad de Dios y otros actos, incluso muy buenos, pero no hechos en la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Jesús, hasta qué punto llega. En nuestro querer todo es abundancia. Nosotros le decimos: toma lo que quieras y cuanto más puedas tomar. Ponemos todo a tu disposición, todas nuestras riquezas, nuestra luz, santidad, nuestro amor. Lo que es nuestro es tuyo. Fíjense un punto para discernir. A ver,
¿en qué estamos? ¿Nosotros hacemos esto? ¿Tomamos todo para dar todo con conciencia? ¿Estamos conscientes de que lo que dice Jesús, lo que es nuestro es tuyo? Es decir, todo lo que es de Jesús es nuestro. Y si algo de esto entendemos, ¿qué hacemos con eso? Porque puede ser que ya hayamos logrado un poco comprender ese tomarlo todo. Muy bien, ya tengo yo todo. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? Ay, Señor, mi hijito. Entonces, desvirtuamos. De inmediato bajamos al nivel de la sola voluntad humana. Y aunque no hagamos cosas malas, sino cosas buenas, no son actos hechos en la divina voluntad. Por eso es necesario saber, entender la diferencia entre vivir en la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios, o no. Así como logramos conocer en este mundo la diferencia entre algunas cosas y otras, que entendemos con toda claridad que, por ejemplo, cualquier cosa, una bicicleta no es lo mismo que una motocicleta, punto, ya, no es lo mismo. Cuando uno no sabe, si vamos, por ejemplo, a un lugar donde nunca han visto ni una bicicleta ni una motocicleta, entonces no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Menos aún si la diferencia sería entre una bicicleta y un avión. Por así decir, por poner un ejemplo. Pues si yo no sé cuál es la diferencia entre un acto bueno, un acto de virtud, pero sin la voluntad de Dios, y lo que es hacer un acto en la divina voluntad, si no conozco la diferencia, yo no estoy todavía ni cerca de aprender a vivir en la voluntad de Dios. Por eso siempre he tenido esa como insistencia de aprender, de leer. Y ese es un punto de discernimiento, como ya lo he venido diciendo. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos nuestra voluntad? ¿Qué tanto le dedicamos tiempo, corazón a aprender? Y cuando ya leemos, muchas veces sí, ya leí, ya hice mi tarea hoy, ya, eso es todo. No hemos aprendido. Cuando uno quiere, miren, todo está en el querer. Cuando uno quiere, de verdad, uno quiere aprender a hacer algo, uno le dedica tiempo. Y uno está enfocado en seguir aprendiendo, en practicarlo, hasta que se vuelve uno un experto. Si así es en las cosas de este mundo, ¿cuánto más en las cosas de Dios? Y parte de esa diferencia, al menos aquí en estos párrafos que leí, nos habla de una de las diferencias, que hay varias que podemos encontrarle en todos los escritos, pero aquí dice que el que hace un bien, pues sí, que bien, pero recibe un salario, un mérito, sí, como pago, ¿no? Pero nunca se van a hacer ricos de riquezas divinas. Fíjense la diferencia entre hacer un acto bueno, hacer incluso una oración, ir a la Santa Misa, una cierta devoción, el Santo Rosario, pongamos. Es algo muy bueno, sí.
Y con esto tú recibes una cierta paga, un mérito que puedes acumularlo para ti, para crecer, o incluso puedes darlo a otros, muy bien. Pero hacer actos divinos le da al alma que hace esos actos los méritos mismos de Jesucristo. Entonces la distancia es enorme, es infinita. Es como si tú hicieras algo y bueno, yo te pago, sí, 1,000,000 de pesos. Muchísimo, ¿verdad? Hombre, tú puedes hacer muchas cosas buenas. Pero muy diferente es que ya no tengas ni siquiera que recibir un pago porque ya tuyo es todas las riquezas de Dios. No 1,000,000, no miles de millones, no, todo. Como dice, todo lo nuestro es tuyo. ¿Qué tanto nosotros vivimos esta realidad? El siguiente capítulo que quiero meditar un poco es también tomado del volumen 34, que tiene fecha mayo 31 de 1936. Luisa escribe: mi pobre inteligencia seguía la vida de mi dulce Jesús en la divina voluntad. Me detengo un momento aquí. Miren, una característica de la que hay que aprender tantísimo es cómo Luisa, sobre todo ya en los volúmenes a partir, digamos, del volumen 16 en adelante, incluso desde el 12, repetidamente habla de continuando mi giro en la divina voluntad. Ese recorrer todas las cosas que Dios ha hecho, sea en la creación, como en la redención y en la santificación. Por eso hay que conocer las cosas, porque si no las conocemos, de la creación puede ser mucho más fácil, porque todo es visible y tangible hasta cierto punto, porque todo el cuerpo humano por dentro pues no es nada tangible, pero algo hemos aprendido, que el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, etc. Igual de las estrellas, pues algunas las vemos, pero hemos aprendido que hay mucho más estrellas de las que podemos ver a simple ojo. Y cada cosa creada por Dios tiene una finalidad, y su finalidad principal es amarnos. Y miren la habitación que Dios creó tan bella para el hombre. Una verdadera locura de belleza. Pero luego la redención, muy poco, demasiado poco se conoce. Sobre todo de todo lo que Jesús hizo durante su vida. Entonces, aquí dice precisamente, mi pobre inteligencia seguía la vida de mi dulce Jesús. ¿Ok? Entonces continúa Luisa, en la cual lo encontraba en acto de continuar su vida cuando estaba sobre la tierra. Y oh, cuántas maravillas, cuántas sorpresas de amor jamás pensadas. Así que el fiat divino encierra todos los actos de la vida de Jesús como en acto de repetirlos siempre por amor a las criaturas, para dar a cada una su vida entera, sus penas, su amor ardiente. Ya habíamos dicho anteriormente, toma todo, todo lo mío es tuyo.
Pero ¿todo qué? Hasta donde alcanzamos a saber. O tal vez incluso imaginarnos. No conocemos, no sabemos, no podemos tomar lo que no conocemos. Así como la Iglesia enseña, y tanto lo repito, no podemos amar lo que no conocemos. Entonces Jesús le hace un recorrido. Y antes de hacer este recorrido le dice: mi pequeña hija de mi querer, mi amor quiere desahogarse. Siente la necesidad de dar a conocer a quien quiere vivir de mi voluntad lo que yo hice y hago para que vuelva a reinar y dominar en medio de las criaturas. Tú debes saber que toda mi vida no fue otra cosa que el llamado continuo de mi voluntad en medio a ellas, y el llamado de las criaturas en mi fiat supremo, tanto que cuando me concebí, mi concepción simbolizaba el llamado, el regreso, para hacerla concebir en las criaturas, que con tanta crueldad la habían puesto fuera de sus almas y las llamaba a ellas a concebirse en ella. Entonces toda la vida de Jesús fue una llamada a la criatura para que vuelva al orden, a la finalidad y al puesto para el cual fuimos creados por Dios. Y cada paso de la vida de Jesús tiene un significado que al final siempre es llamar a la criatura para que vuelva a ese orden divino, y también llamar a la divina voluntad para que reine en medio de las criaturas. Le hace entonces un recorrido a Luisa de cuando nació, del exilio cuando se fue a Egipto, de cuando volvió a Nazaret, del momento cuando pasó de Nazaret al desierto, aquellos días de ayuno antes de empezar su vida pública, luego la vida pública, luego su pasión, su muerte y su resurrección. Es un capítulo largo. Pero el énfasis que yo quiero aquí es que lean este capítulo. No me voy yo a detener a leerlo porque quiero centrarme en lo que estamos hablando. El punto aquí es este. Si yo tengo la misma voluntad de Jesús, yo quiero hacer lo mismo que Jesús hacía, y no puedo ya querer otra cosa sino solo lo que Dios quiere. Y por tanto, así como Jesús en todo lo que hizo, todo estaba enfocado en hacer que el reino de Dios venga, en pedir, suplicar, impetrar el reino de la santísima voluntad de Dios, el reino de Dios, así también todos nuestros actos, toda nuestra vida debe estar enfocada. Entonces ahí tenemos otro punto de discernimiento. ¿Qué es lo que queremos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos planeando, ya sea a largo plazo que a corto plazo durante el día? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Todo es en vista del reino de la divina voluntad.
todo debemos irlo ordenando. Entonces, importante. Así como dice aquí, por ejemplo, cada palabra mía que decía y cada milagro que hacía, llamaba a mi voluntad a reinar en medio de las criaturas, para que viviera en ellas, y para que la divina voluntad viniera a vivir en la criatura, y la criatura viviera en ella. Y cada paso, todo lo que hizo Jesús, toda su vida, no tenía otra finalidad que esta. ¿Es entonces lo mismo con nosotros? Pues vamos aprendiendo para enfocar nuestra vida en la santísima voluntad de Dios. Y concluye entonces Jesús, y a nosotros nos dice, por eso, únete conmigo, y haz que no haya acto que hagas, y pena que sufras, en la que no llames a mi voluntad a tomar su puesto real y dominante, y como vencedora conquiste a todos, para darse a conocer, amar y querer por todos. Pasamos ahora a otro capítulo, también del volumen 34, que tiene fecha julio 4 de 1936. Cada capítulo es bellísimo uno y luego le parece a uno que el siguiente es más bello, pero siempre uno ilumina al otro. Está tan conectado todo, tan entrelazado, que es una belleza increíble. A veces me viene a la mente, es como si el sol siempre ha estado ahí, pero como si hubiéramos nacido ciegos y estamos empezando a sanar de la vista y poco a poco empezamos a ver. Y poco a poco nuestros ojos se van sanando y logrando ver todas las cosas, y no solo, sino que imagínense poder tener ojos de telescopio, que pudiésemos ver a simple vista la última estrella del universo, la última galaxia, o también a simple vista ver el contenido de un átomo, de una molécula de agua. Pues eso es lo que va sucediendo. Mientras que en la naturaleza creada tiene grandísimos límites, jamás un ojo humano a simple vista podrá ver la última estrella del universo, no. Ni tampoco mirar un átomo. Pero a nivel divino sí es posible, porque el espíritu humano creado por Dios, el alma humana, es perfectamente imagen de Dios y crecerá eternamente hasta llegar a poder verlo todo con una sola mirada. Si ya Luisa, a los 22, 21 años por ahí, Dios le dio el poder mirar con una sola mirada el estado de conciencia de toda la humanidad. No solo de algunos, no, de toda la humanidad. Y apenas estaba empezando. ¿Cómo será todo lo demás después? Y ahora en el cielo. Todos estos ejemplos nos ayudan y nos animan a seguir adelante en esta sanación de nuestro querer humano. Bueno, ahora en este capítulo, repito, del volumen 34,
con fecha julio 4 de 1936, escribe Luis así: mi pobre mente no sabe estar sin girar y volar en el querer divino. Lo mismo que decía yo al inicio del capítulo anterior que empezábamos. Siempre está girando, siempre está recorriendo todo el obrar de la divina voluntad. Y continúa así: mi pobre voluntad humana se siente como bajo la presión de la divina voluntad. Y pensaba dentro de mí: ah, sí, es bello, se siente la victoria, el triunfo, el dominio, la felicidad, las bellas conquistas del vivir en el querer divino. Pero el querer humano, mientras se siente vivo, debe continuamente morir. Es verdad que es el más grande honor, el amor más grande de Dios, el dignarse descender en la voluntad de la criatura y con su majestad y potencia obrar, hacer lo que Él quiere, y el humano quedarse en su lugar. Y solo puede hacer lo que hace Dios, pero lo suyo todo lo debe abandonar. Este es el sacrificio de los sacrificios, especialmente en ciertas circunstancias. Oh, qué doloroso es sentir la vida y tenerla como si no la tuviera, porque el fiat divino no tolera que ni siquiera una fibra del querer humano actúe en el suyo. Una multitud de pensamientos ocupaba mi pobre mente, y mi dulce Jesús, compadeciendo mi ignorancia y el estado doloroso en que me encontraba, con ternura indecible, poniéndome su mano santísima sobre mi cabeza, me ha dicho. Fíjense lo que dice Luisa, aquí estamos hablando de Luisa, Ya estamos en 1936, ya lleva más de 40 años viviendo en la divina voluntad. Hace un momento decía cuando ella tenía 21 años. Aquí ya tiene casi 60 años. Y dice cómo la divina voluntad no tolera ni la más mínima sombra del querer humano. Jesús le dice: hija mía, ánimo, no te abatas. Mi querer divino quiere todo, porque sabe que un pequeño acto, un deseo, una fibra de querer humano, le arruinaría sus obras más bellas, el orden divino. Su santidad quedaría obstaculizada, su amor restringido, su potencia limitada. Por eso no tolera que ni siquiera una fibra de querer humano tenga vida. Es verdad que es el sacrificio de los sacrificios. Ningún otro sacrificio puede igualar el peso, el valor, la intensidad del sacrificio de vivir sin voluntad. Tanto que se requiere la vida perenne, el milagro continuado de mi querer divino, para poder resistir a este sacrificio, que ante los demás estos se pueden llamar sombras, cuadros pintados, juego de niños que lloran por una insignificancia, porque está el querer humano que en las penas, en los encuentros dolorosos, en las obras, no se siente deshecho, sin vida, sin satisfacciones. Por eso los sacrificios se sienten, cuánto más ligeros, pero vacíos de Dios, de santidad, de amor, de luz, de verdadera felicidad. Y quizá ni siquiera estén exentos de pecados,
porque el querer humano sin el mío no puede hacer jamás cosas buenas y santas. En el Evangelio esto Jesús lo dijo con una palabra. Para el hombre es imposible. Para Dios todo es posible. Entonces, hacer lo que sea sin Dios es imposible. Y queda manchado, queda sumamente pobre lo que sea que el hombre quiera hacer, hasta sacrificios y cosas buenas. Y no es despreciar, no, sino es poner las cosas como son. Así es como Jesús las está poniendo para que entendamos. Simplemente, como decíamos anteriormente, la diferencia entre un acto hecho en la voluntad de Dios y cualquier cosa buena que se haga es del cielo a la tierra. La diferencia de lo divino a lo humano no divino, es infinita, es total. Y sigue Jesús diciendo, si mi fiat no tuviera virtud de tener consigo al querer humano sin darle vida, más bien encerrar su vida en él, para hacer que no encuentre ni lugar ni tiempo de poder actuar, no podría obrar con aquella ostentación, suntuosidad y pompa divina que nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestras obras. Si en la creación hubiera estado otra voluntad, nos habría impedido la suntuosidad, la ostentación, la pompa divina que tuvimos en toda la creación. Nos habría podido impedir la extensión del cielo, la multiplicidad de las estrellas, la vastedad de la luz del sol, la variedad de tantas cosas creadas. Nos habría puesto un límite. Por eso nuestro querer quiere estar solo, para hacer lo que sabe y quiere hacer. Por eso quiere la voluntad humana consigo, concurrente, espectadora, admiradora de lo que quiere hacer en ella, pero debe estar convencida, si quiere vivir en mi voluntad, de que la suya no puede actuar más y que debe servir para encerrar a la mía en la suya, para dejarla hacer con toda libertad sus obras, con toda suntuosidad, con la magnificencia de la gracia y con la pompa de sus variedades divinas. La primera cosa que queremos es libertad absoluta. Queremos ser libres, hija mía, sea cualquiera el sacrificio que queremos y las obras que queremos hacer. Si esto no fuera así, el vivir en mi voluntad será un modo de decir, pero en realidad no existe. La primera cosa que queremos es la libertad absoluta. ¿Qué tanta libertad le hemos dado a Dios para hacer lo que Él quiera? Ya ponía yo, muy al inicio, cuando empezaba yo a dar retiros aquí en Colombia, yo lo decía con frecuencia. Yo no sé qué tanto se detuvieron a pensar en ello para vivirlo. Porque muchas cosas sí, ay, qué bonito, y sí, ay, ya aprendimos la lección, pero ponerlo en práctica, llevarlo a la vida, muy poco. Cuando les decía, ¿y si Dios quiere llevarse
a tu hijo recién nacido, ¿cómo lo vas a tomar? Y si Dios quiere darte un cáncer, ¿cómo lo vas a tomar? Como verdadera voluntad de Dios y por tanto como un regalo, un don, una gracia, ¿o no? Y se trata no solo de darle libertad, es decir, que Dios pueda hacer lo que Él quiera con nosotros. Vamos a decirlo así, aunque no nos guste. No solo eso, sino es que yo personalmente debo estar pendiente de que mi voluntad no tenga vida, no quiera nada sino solo lo que Dios quiera. Debo estar sumamente atento a no querer nada que Dios no quiera. Y no solo, fíjense bien, no querer nada que Dios no quiera, no solo, sino querer siempre solo lo que Dios quiere. No como resignación, no como aceptación, sino querer. Yo quiero lo que Dios quiere. Y querer lo que Dios quiere, que es también estar en ese continuo giro. Estar recibiendo, porque eso es lo que Dios quiere, recibiendo el te amo divino en cada cosa creada, en todo lo que Dios hizo y hace. Está recibiendo su te amo perfecto, divino, infinito, inmenso, santísimo, y tomarlo todo, toma lo que quieras, todo es tuyo, tomarlo todo y estárselo dando a Dios continuamente, que eso es lo que Dios quiere y nos está enseñando. Entonces, ¿qué tanto mi querer está en eso? Añade Jesús más adelante en ese mismo capítulo: cuando mi divina voluntad quiere hacer un acto completo en la criatura. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa que Dios quiere hacer un acto completo, un acto divino? Y dice, ¿sabes tú qué significa un acto completo de mi voluntad? Significa acto completo de Dios, en el cual encierra santidad, belleza, amor, potencia y luz, que hacen que los cielos y la tierra se estremezcan. Dios mismo se debe sentir embelesado, pero tanto de formar su sede, su trono de gloria, en este acto suyo completo, el cual servirá a sí mismo y descenderá como benéfico rocío a favor de todas las criaturas. Como también lo hemos dicho, es el sol, ser sol para todos. Que cualquier acto que hacemos es un rayo de luz que hace bien a todos. Que todo lo que yo haga sea para bien de todos, para gloria infinita de Dios y para redención, santificación de todos. Es obrar en modo universal, en modo divino. Le dice Jesús a Luisa: si mi voluntad te hubiera dado la libertad de hacer actuar a la tuya, a tu voluntad, incluso en las cosas más pequeñas e inocentes, no habría podido formar a tu Jesús en ti. Y yo de voluntad humana no puedo ni quiero vivir. Ni mi querer se habría tomado el empeño de formarme en el alma,
si no estuviera seguro de que yo encontraría mi misma voluntad, de la que estaba animada mi humanidad. Será precisamente esto su reino sobre la tierra, el formar tantos Jesús por cuantas criaturas quieran vivir de voluntad divina. En el reino de mi fiat divino tendré tantos Jesús vivientes que me aman, me glorifican y me darán gloria completa. Por eso suspiro tanto este reino. También tú suspíralo. No te ocupes de otra cosa. Déjame hacer, confía en mí, y yo pensaré en todo. Lo que venimos diciendo. No te ocupes de otra cosa. Suspíralo como lo suspiro yo, con el mismo suspiro de Jesús. Pues bien, detengámonos aquí. Meditemos, reflexionemos, pongámonos delante de la verdad y con honestidad, bueno, ¿qué tanto yo estoy haciendo para vivir en la voluntad de Dios? ¿Qué tanto quiero, deseo ardientemente vivir en la voluntad de Dios? Y pues si lo deseo ardientemente, ¿qué voy a hacer para que suceda? Pidamos esta gracia a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a San José, a San Aníbal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Aníbal, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.